damos la bienvenida a la politóloga Rebeca Morla. Ella es coordinadora de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas en la Universidad Casa Grande en la ciudad de Guayaquil. Socióloga Morla, bienvenida. Quisiéramos realizar conjuntamente con usted un análisis sobre la situación en la cual se encuentra la campaña electoral en su segunda vuelta. Empezaron en forma intensa a circular desde el día de ayer encuestas de todo tipo. De hecho, tenemos algunas, no nos atrevemos a publicarlas, dada la baja credibilidad que han adquirido las encuestas en los últimos tiempos, a lo cual se suma una enorme corriente de noticias falsas, las famosas fake news, que lo único que pretenden es confundir al electorado. Tratemos de hacer el mejor diagnóstico posible, tener una especie de radiografía sobre la situación política en el país. Bienvenida. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación, Gustavo. Bueno, hay que comenzar diciéndole siempre a la ciudadanía que al recibir una encuesta, lo primero y lo más importante siempre es ir a la ficha metodológica, ¿no? De notar dónde fue hecho el estudio. He visto varios estudios que solo analizan Guayaquil y Quito, y eso realmente no representa todo el país. Eso sería alrededor del 26% nomás de la población. Entonces, siempre lo más importante es revisar la ficha metodológica, ver realmente si es una muestra representativa antes de creer, pues, ¿no?, en lo que nos dicen, sobre todo tomando en cuenta lo que vimos en primera vuelta. Usted habrá visto publicado, particularmente en las redes sociales, encuestas con resultados absolutamente divergentes. Unas dan un amplio triunfo a Andrés Arauz, otras dan a Guillermo Lasso. Correcto, hay mucha información circulando, es parte de lo que nos ha traído las redes sociales, ¿no? La información, las fake news. Pero siempre, como le digo, es importante y mencionarle a los ciudadanos que revisen las fuentes, que vayan a las fuentes directas de la información en el tema de los estudios, a menos de que tengan una muestra representativa a nivel país. No les recomiendo tampoco confiarse. También sabemos, por supuesto, que los candidatos manejan encuestas internas y que son esas, pues, las que realmente van a aportar los resultados aterrizados a la realidad. Y que no siempre salen a la luz esas encuestas. Entonces, ¿cómo manejar estos temas, socióloga Morla, en un país que carece de información? Tenemos información deficitaria, pocos medios de comunicación con credibilidad, o una minoría, por lo menos deberíamos decir, se maneja y se manipula mucho la información. ¿Y qué decir de las encuestas con todas las experiencias que se han tenido? A pesar de que, más allá de los errores que se cometieron en la primera vuelta, realizando un análisis posterior, hubo encuestas que sí reflejaron cercanamente, también con sus errores, lo que sucedió en las urnas en la primera vuelta. El problema es que ahora directamente se manipula y se llega ya en breve, me parece, si no me equivoco, que el día jueves de esta semana será el último en el que se pueden publicar encuestas en el país, y llegamos a este límite en un estado de verdadera confusión. Parece que perdimos la conexión. No, estamos en contacto. No sé si nos escuchó. No le escuché la última pregunta. Bueno, le hablábamos de la confusión que generan las encuestas y de este límite que se presenta, que llega ya el día jueves, que si no me equivoco será el último día en el cual se pueden publicar encuestas en Ecuador. Yo no estoy muy de acuerdo con decir que no tenemos, o que tenemos información deficitaria, o que no tenemos suficientes medios. Al contrario, yo he visto en estas elecciones varias iniciativas, sobre todo en la sociedad civil, que han salido para aportar claridad, para aportar información real, verídica a los ciudadanos, para hacer que más ciudadanos se involucren en este proceso electoral, para facilitar un poco esta comunicación que muchas veces no es cercana, ¿no? Estas cifras o noticias que a veces son bastante difíciles o complejas de entender, y hay varios portales que en estas elecciones han aportado muchísimo
con el simple hecho de facilitar a la ciudadanía, de hacer más didáctica la información, las propuestas de los candidatos, haciendo resúmenes también para los ciudadanos acerca de los planes de gobierno. Entonces, diría yo que no es que tenemos información deficitaria, no es que tenemos muy pocos medios, al contrario, lo que nos sobra es información, pero es responsabilidad nuestra tener criterio para decidir a quién le creemos, de dónde obtenemos la información, claro, si accedemos a fuentes. Lo que le había dicho en realidad era que hay muy pocos medios con credibilidad. Medios tenemos muchísimos, pero si abrimos, por ejemplo, lo acabo de hacer en Google, encuestas en Ecuador, aparecen allí fuentes como Pichincha Comunicaciones con el titular Andrés Arauz encabeza intención de voto en Ecuador. Aparece Telesur TV, Arauz encabeza encuesta en próximos comicios en Ecuador. Si vamos a las redes sociales, sabemos que hay ciertos actores, incluso periodistas de larga trayectoria, que dan cuenta de que Lasso, y en algunos casos sin mayor sustento, Lasso encabeza las encuestas en Ecuador. A este estado de confusión es del que me refería. Pero en todo caso, nuestra compañera Rosana tiene otra inquietud para usted. Era respecto justamente del tema de las encuestas. Yo quería consultarle a usted cuál es la apreciación suya. Ya lo dijo Gustavo, pocos son los medios de comunicación con credibilidad, y creo que respecto de las encuestas y de las encuestadoras pasa lo mismo. La credibilidad a la que han llegado en este momento es bajísima. La gente ya no cree, o cree muy poco en realidad en las encuestas. Entonces un poco le preguntamos si es que en realidad, o cuánto, mejor dicho, estos números que empiezan a circular ahora previo a las elecciones pueden realmente llegar a influir en su momento en el voto ciudadano. Todavía estos números, pese a la situación y frente a la credibilidad que tienen, pueden llegar a influir en el voto ciudadano. Sí pueden llegar a influir en el voto ciudadano, sobre todo en un escenario como el que estamos viviendo en este momento, donde la indecisión es muy grande todavía. Tenemos alrededor de un 20% de indecisión, y dentro de esa indecisión hay un voto blando que definitivamente todavía se puede ganar. A veces hay personas que se dejan llevar y que dicen que votan por el candidato ganador, ¿no? Por el candidato que va primero. Sin embargo, yo creo que a estas alturas todavía nos quedan casi 2 semanas para que los candidatos de hecho lleguen a esa votación que todavía está indecisa, que todavía pueden ganar. Creo que aún hay mucha tela por cortar en esta elección, nada está definido, no porque nos digan que uno ha remontado al otro, porque va arriba del otro quiere decir que va a ganar la elección, no porque veamos muchas encuestas en redes quiere decir que esa es la realidad. Como le digo, y siempre mi sugerencia al ciudadano es vean la ficha metodológica, analicen cuál es la institución que está haciendo el estudio, no crean en estas encuestas de Twitter que realmente no son representativas y que no reflejan la realidad del país. Los politólogos, de hecho, no son adivinos ni pitonizas, no es que tienen una bola de cristal, pero sin duda son profesionales que están entrenados para realizar también análisis cualitativo. Y aquí quisiéramos preguntarle a usted, ¿cuál es su diagnóstico sobre lo que está sucediendo en este momento crucial en las elecciones ecuatorianas en la segunda vuelta? Bueno, creo que lo esencial en este momento es entender el contexto, es mirar la realidad del país como tal, es ver que fuera de la crisis sanitaria tenemos, diría yo, una crisis social, en el sentido de que nuestro tejido social está roto. Tenemos cifras alarmantes en temas de pobreza, desigualdad, violencia, inseguridad. Tenemos un fuerte pesimismo que también muestran las encuestas, un fuerte pesimismo de la ciudadanía ante el futuro, ante lo que va a pasar, una desconfianza en las instituciones, en los políticos, en los partidos, y en un escenario así es sumamente complejo encontrar o llegar al tema de la gobernabilidad, sobre todo también tomando en cuenta la asamblea que va a tener el próximo gobierno. Entonces,
gane quien gane, diría yo que lo esencial y lo central en este momento va a ser tratar de reconstruir ese tejido social que está tan afectado por las distintas crisis que está enfrentando nuestro país y que nos azotan a todos. En este momento las necesidades básicas de la ciudadanía, de la mayor parte de la ciudadanía, están insatisfechas. 7 cada 10 no tienen un trabajo digno. Como lo mencioné anteriormente, las cifras de pobreza han aumentado alarmantemente. Estamos viendo que incluso hasta la tasa de suicidios infantiles ha subido. Es decir, la ciudadanía en este momento está enfrentando un momento tan difícil en todo sentido, económico, político, social, sanitario. Y en ese sentido lo importante, diría yo que la clave por parte de ambos candidatos es tratar de ganarse otra vez esa confianza para que puedan lograr ese voto, ¿no? Al final del día el voto siempre es un depósito de confianza del elector hacia el político y eso es lo más difícil, ¿no? Recuperar la confianza del ciudadano en sus instituciones, en su país como tal, porque creo que todos necesitamos que lleguen días mejores al Ecuador. Socióloga, un importante porcentaje de la población, y eso se evidenció en la votación que obtuvieron tanto Herbas de la Izquierda Democrática como Yacu Pérez Huartambel del movimiento Pachacutic, fue un voto dirigido a la necesidad de que en este país se empiecen a pensar otros temas y que se empiece a ver la política de otra manera. Pero a la final, en la segunda vuelta electoral, volvemos a tener esta polarización entre el correísmo y el anticorreísmo, o lo que se ha dicho, la izquierda frente a una derecha radical. Nos preguntamos en este contexto y pensando en la segunda vuelta electoral, ¿cuánto va a influir nuevamente esta polarización en la votación? Y quizás lo que debería preocuparnos aún más es en el futuro cercano con el nuevo gobernante. Rosal, es muy interesante esta pregunta porque sí, creo que en primera vuelta uno de las lecciones que nos dieron los resultados fue que definitivamente no se puede homogeneizar sobre todo el anticorreísmo, ¿no? O sea, dentro del anticorreísmo muchas de las personas que votaron por Herbas, por Yacu Pérez y demás estaban buscando rostros nuevos, un cambio, una nueva forma de hacer política, nuevos liderazgos políticos. Pero en esta segunda vuelta volvemos a que el clivaje, la fracción central de esta elección es el correísmo versus el anticorreísmo. Sin embargo, creo que uno de los puntos más favorables es, como tú decías, que los ciudadanos han exigido, han obligado a los candidatos a tratar estos temas que no se estaban tratando y que no tenían visibilidad a nivel político, ¿no? Vemos ahora a ambos candidatos tratando de llegarle a estos nichos que están en disputa, como las mujeres, con temas de feminismo y violencia contra las mujeres, equidad de género y demás. Vemos tratando de llegar a los jóvenes también, tratando de hacer que confíen con propuestas en temas de educación y demás. Vemos lo vimos en este fin de semana, Andrés Arauz en el Cajas, replicando muchas de las imágenes que vimos también con Yacu Pérez, tratando de acercarse a esta causa del cuidado y la protección del agua y demás. Entonces, sí, definitivamente se han visto obligados a tratar temas que no estaban en la mesa, en la agenda, definitivamente, y creo que es positivo también que la ciudadanía ha obligado a los políticos a hablar de los temas que nos interesan, a darnos soluciones y propuestas sobre lo que nos preocupa, pero sigo insistiendo en que lo poco que hemos visto de propuestas concretas y de soluciones sigue siendo muy por encima, muy general. Hay muchas preguntas que todavía no están siendo contestadas por lo que usted señala nos tiene que llevar también a pensar, a reflexionar qué tan sinceras son las posiciones de los candidatos actualmente, que en buena parte están movidos por las circunstancias. Lo que intentan es llegar justamente a esa gran masa del electorado al cual no llegaron en forma efectiva en la primera vuelta. Correcto, como estaba mencionando, hay varios nichos que sabemos que están en disputa y que ambos candidatos están tratando de llegarle. Vamos a ver cuál es más efectivo. Siempre mi comentario es que si bien las redes sociales parecería que fueran todo en este momento, no es así. El trabajo más importante está en el territorio y no me refiero a
ver personas en los semáforos con un cartel, no, sino en el puerta a puerta, en ese contacto que a pesar de la pandemia es importantísimo para conseguir los votos que todavía están flotando, que sabemos que es bastante la población que todavía no se ha decidido o que en su defecto está pensando en votar nulo. ¿Qué opinión tiene usted, socióloga, sobre los indecisos en estos momentos en Ecuador y también sobre el voto nulo que ha sido altamente promovido por algunos sectores políticos? En cuanto al nivel de indecisión, creo que es una consecuencia natural de que muchas personas se quedaron sin esta representación política que tal vez encontraron en otros candidatos en primera vuelta, o como decimos, estas personas que la división correísmo-anticorreísmo no lo es todo para ellos y no les sirve como para decidirse o decantarse por uno u otro candidato. Con respecto al voto nulo, es una opción legítima, válida, que si bien está siendo promovida por ciertos partidos, creo que fuera de eso hay que entenderlo como una posición legítima de varios ecuatorianos que se quedaron sin representación para esta segunda vuelta y que están esperando nuevos liderazgos, nuevas caras en las próximas elecciones. Bien. Queremos agradecerle mucho a la socióloga Rebeca Morla. Ella es politóloga, coordinadora de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas en la Universidad Casa Grande en la ciudad de Guayaquil.